Robert Kiyosaki nos dice que en cada uno de nosotros hay una persona pobre, una persona de clase media y una persona rica. Todas estas personas están dentro de nosotros. Lo que pasa es que no nos enseñan a identificar cada una de ellas y cuál debe salir a flote. Lo que nos enseñan es ir a la escuela, conseguir un trabajo y obtener un cheque mensual. No te enseñan cómo hacerte rico. Si has leído Padre Rico, Padre Pobre, sabrás que su padre rico de Robert Kiyosaki se negó a pagarle un sueldo. Le dijo que el pago de un cheque era una de las cosas más dañinas que podrías recibir en su vida. Su padre rico decía: en el momento en que tomas un cheque de pago, te conviertes en un empleado, y eso es una mentalidad. Así que su padre rico nunca le pagó. Volvió loco a su padre pobre, quien era un empleado del gobierno, quien tenía la idea que tienes que recibir un sueldo para salir adelante. Mientras su padre rico no decía que el sueldo fuera malo, él decía que no debes ser esclavo de un salario. Le decía a Robert Kiyosaki que cuando uno se convierte en emprendedor y las cosas van mal, simplemente debería emprender en otro negocio, que no necesita un cheque, no necesita que nadie lo cuide, y si su gobierno no lo quiere, se puede mudar a otro país, porque siempre necesitan emprendedores. Realmente, los países siempre necesitan esa mentalidad y esas habilidades que poseen los emprendedores. Las pequeñas empresas no operan con las mismas reglas que las grandes empresas. Antes que nada, ser emprendedor es una mentalidad, un conjunto de habilidades y roles, y dependiendo del tipo de empresa, las reglas son diferentes. La mentalidad es diferente, las habilidades son diferentes. Si tu deseo es emprender y dar el gran salto para convertirte en un emprendedor exitoso, Robert Kiyosaki nos cuenta su historia cuando él empezó a emprender. Nos comenta que su último pago aún lo recuerda. Fue uno de los peores y a la vez uno de los mejores días de su vida. Él estaba en Puerto Rico, estaba trabajando para el Xerox y su jefe le dio el último cheque. No fue un cheque de pago, fue un cheque de bonificación. Así que recibió ese cheque y dijo: ¡santo cielo! Sabía lo que significaba el último cheque, así que estaba emocionado, pero también estaba perturbado. Y entonces otra persona se acerca a él, y su nombre era John, quien le dice: vas a volver. Robert le contesta: ¿por qué? Él le dice: porque vas a fracasar. Robert lo miró y le dijo algunas groserías, así como también le contestó: tú fracasaste y volviste, pero yo voy a fracasar y nunca voy a volver. Robert Kiyosaki nos indica que esa es la actitud. Si dices: bueno, si fracaso volveré con papá y mamá, y eso es lo que harás, nunca sabrás de tu verdadero poder. Así que recuerda que cuando fracasas es cuando te conviertes en un emprendedor. Él no tuvo dinero durante años, no tenía un salario. Cuando no tienes esa entrada asegurada es cuando te vuelves más hambriento, más inteligente, y te pruebas a ti mismo. Te convertirás en un ladrón deshonesto, o te convertirás en un mejor ser humano. Esa es la ventaja de fracasar, y al convertirse en emprendedor, realmente descubres quién eres. Cuando no tienes nada, debes tener una visión global. Hay mucha gente que le va muy bien, pero tienes que prepararte para lo que venga. Si crees que los próximos 20 años van a ser como los últimos 20 años, te vas a estrellar. Robert Kiyosaki nos dice que en lugar de salir de los préstamos, se endeudó más. Financió 300 millones de deudas. Pasó del 5% al 2% de intereses. Hizo una fortuna. Cada mes recibe más dinero, porque el valor del interés ha bajado. Así que mientras algunos expertos financieros le dicen: sal de las deudas, Robert nos dice: aprende a usar las deudas. Nos comenta que cuando regresó de Vietnam, en enero del 73, lo primero que su padre rico le dijo: que vaya a la escuela para aprender a invertir en bienes raíces, y en realidad no eran los bienes raíces, era cómo usar los préstamos y los impuestos. Las deudas y los impuestos hacen a los ricos más ricos. Las deudas y los impuestos hacen que los pobres y la clase media sea aún más pobre. Así que todos esos doctores y abogados están perdiendo dinero y no saben por qué. Su médico de Robert Kiyosaki le dijo que estaba contento porque finalmente había ganado $1 millón. Y Robert le contestó: bueno, ¿y cuánto pagas de impuestos? Él le dijo: 750,000 en impuestos. Así que su neto era de unos $400,000, eso no está mal. Pero cuando a Robert Kiyosaki le llega $1 millón, se queda con $1 millón. Y la razón es porque no lo hace trabajando por un salario. Verás, si trabajas por un salario, estás sujeto a impuestos. Por eso la lección número 1 de Padre Rico, Padre Pobre es que los ricos no trabajan por un salario.
Lo que hacen en cambio es crear negocios como emprendedores. Adquieren bienes raíces, no invierten en el mercado de valores. La razón es que como emprendedor tienen más control sobre sus ingresos, cuánto ganan y cuánto pagan de impuestos. Y como él es un emprendedor, así como un inversor en bienes raíces, paga 0 impuestos. Así que cada vez que hace $1.000.000 como emprendedor, inmediatamente invierte en bienes raíces y tiene un paso de 4 en 1. Así que pone $1.000.000 en bienes raíces y obtiene 4 millones del banco. Por eso es que le encantan los bancos, pero también sabe que los bancos están jodiendo a todo el mundo. Cuando imprimen más dinero, los ahorros se devalúan y los asalariados tienen menos poder de adquisición. En cambio, los inversores se enriquecen más. Verás, Robert nos indica que cuando tenemos ideas obsoletas, obtenemos resultados obsoletos. Eso es lo que le está pasando a la mayoría de la gente. La idea de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, salir de su deuda, comprar su casa porque es un activo e invertir a largo plazo es obsoleta. El mundo ha cambiado. El mundo cambió en 1971, cuando el presidente Nixon sacó a la gente del patrón oro y el dinero se convirtió en deuda. Robert Kiyosaki nos dice que no está diciendo que la educación era más importante antes, solo que actualmente está obsoleta. La ley de Moore dice que la información se duplica cada 18 meses. En otras palabras, todo está obsoleto en 18 meses, y esto es un fenómeno reciente, así que cuando sales de la escuela ya estás obsoleto. Hoy en día, los bancos te cobran intereses por ahorrar tu dinero. La gente se deshace de su efectivo colocándolos en ellos. Como Robert Kiyosaki nos menciona, los ahorradores son perdedores, y el efectivo es basura. Y aún así la gente dice, bueno, quiero un trabajo bien pagado. Bueno, esa es una idea obsoleta. Salir de las deudas es una idea obsoleta. Debes aprender cómo endeudarte y cómo usar la deuda para hacerte rico. Es cierto, nunca te enseñarán sobre los impuestos. La razón por la que el 1% tiene mucho más dinero que el 99% es porque cuando imprimen dinero suceden dos cosas, la inflación y los impuestos. Son los que te van a aplastar. Cualquier emprendedor que piense que solo va a ganar dinero y montar un negocio y ganar mucho dinero está equivocado. Hay 28 millones de propietarios de pequeñas empresas en América. 24 millones son emprendedores de una sola persona. Los llaman emprendedores sin empleados. Y cuando la gente no entiende realmente lo que hace un verdadero emprendedor, se convierten en autónomos. Pero no son realmente emprendedores, ya que los autónomos pagan impuestos muy altos, pero nadie se los explica. Les llaman también personas con espíritu emprendedor. Robert Kiyosaki nos dice que no existe una economía mala. Todos tenemos una economía externa, pero también tenemos una economía interna. Y la fuerza de voluntad es cambiar nuestra economía interna. Así que para él puede ver lo bueno y puede ver lo malo. Y no le importa, porque va a ser rico de todos modos. Pero una persona pobre, con una economía personal pobre, lo único que va a ver es una mala economía. Porque no sabe cómo ganar dinero en ninguna economía. Y una persona de clase media, lo que quieren es una casa bonita, un sueldo fijo y un coche. Así que cuando les quitas el trabajo, para ellos es un desastre. Mientras que cuando un emprendedor no tiene trabajo, no se preocupa mucho. Fuller le enseñó a Robert Kiyosaki que siempre hay dos lados. Si crees que la economía es mala, es porque tu economía es mala. Si crees que el empleo estable es importante, entonces verás una economía en los empleos. Tu economía interna frente a la economía exterior hace que te coloques frente a la economía que controlas, frente a la que no puedes controlar. Así que el verdadero emprendedor tiene un enfoque interno que si cae, dice, oh, esto es bueno, porque voy a subir más alto. Mientras que la persona promedio dirá, voy a tomar Prozac, o culpan a alguien más. Pero un verdadero emprendedor, si se cae, siempre puede levantarse y llegar aún más alto. Entonces, no importa lo que le pase, se hace más fuerte, mejor, más inteligente y más feliz. Pero las personas con una mentalidad interna débil son las que tienen miedo de lo que les pueda suceder. Si tienes miedo de perder tu trabajo, generalmente perderás tu trabajo. Así que, si tus planes están en emprender, tu primer trabajo es controlar aquí dentro, no allí fuera. No olvides que en el momento en que tomas ese cheque de pago te conviertes en un empleado. Tienes que ser más fuerte que eso. Se trata del control interno. Si te gustó el video me ayudarías bastante dándole like y suscribiéndote para recibir más videos que te ayuden a alcanzar el éxito deseado. Hasta la próxima. Dios los bendiga.